Todos, antes de iniciar nuestro tema, a lo mejor muchos de nosotros hoy, como siempre, han tenido sus pruebas, sus luchas durante esta semana, y estamos aquí. Dios nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha sostenido en lo que ha pasado durante esta semana. Algunos quizás prueban su trabajo, en su casa, con su familia o con quien sea, ¿no? Estudiamos la semana pasada, vimos que sobre la paciencia, sobre la paz y el gozo que debe haber en nuestro corazón. Quizás a veces es complicado por las situaciones que a veces nos surge en nuestra vida diaria, pero sin embargo en todo eso Dios nos ha dado la victoria. Dios nos da siempre la victoria y Él es paciente con nosotros, que a veces batallamos con la paciencia, pero Él es paciente con nosotros. Y ojalá que hoy sea de bendición lo que vamos a estudiar. Ojalá que hoy sea de gran ayuda para su vida espiritual, mis hermanos. Vamos a estudiar en esta carta. Vamos a estudiar sobre la primera carta del 1 Tesalonicense, donde nos quedamos la semana pasada, 5:17. Estamos estudiando, ya casi finalizando esta carta, que es muy importante. Es importante, aunque si la leemos así tan corrido, tan rápido, pues la terminamos en unos minutos. Pero sin embargo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos ahondando el pasaje, ahondando el versículo, ver qué es lo que nos puede enseñar, qué es lo que podemos aprender de esta carta. Pablo, como ya conocemos la historia, hemos estudiado, Pablo manda esta carta a la iglesia de Tesalónica, que fueron convertidos cuando Pablo llega ya predicando el evangelio junto con Timoteo y con Silas, en tiempo de persecución, en tiempo de que los judíos pues no les gustaba el evangelio. Ellos se oponían a la predicación pública, se oponían porque ellos no creían en Jesucristo, rechazaban al Mesías y rechazaban su mensaje. Y Pablo llega en ese lugar, movido por el Espíritu Santo, llega a ese lugar predicando en la sinagoga de los judíos por 3 semanas, predicando el evangelio allá en ese lugar. Y se convierte mayormente, los convertidos de ese lugar fueron griegos, no judíos, fueron griegos. Y después de ahí, todo lo que sucede, Pablo, la gente y los judíos se sintieron celos por la predicación de Pablo, y Pablo corrió porque era perseguido. Llega en Atenas, llega en Berea, llega en Atenas, y después llega a Corinto, y de ahí Pablo manda esta carta, después de que Timoteo regresó de Tesalónica, de ver a los hermanos convertidos allá, animarlos y exhortarlos. Regresa Timoteo con la información de la iglesia, llega con Pablo, y Pablo se alegra porque la iglesia era firme y la iglesia eran perseverantes en la fe. Y de ahí Pablo manda esta carta. En esta carta hemos aprendido muchísimo cómo fue instruido la iglesia, cómo fueron salvos, qué escucharon ellos, y sobre todo sus tribulaciones en aquellos tiempos, ya que en aquellas épocas eran perseguidos, y hoy sigue la persecución. Hoy los cristianos siguen siendo perseguidos, pero ahora no somos perseguidos nosotros, ¿no? La persecución es que la iglesia en aquellos tiempos predicaban a Cristo, predicaban a Cristo, y hoy no ha cesado esto. La iglesia sigue en persecución, no más que nosotros tenemos que entrar ahí en ese terreno de predicar a Cristo, en las calles, y a lo mejor igual quizás vamos a padecer persecución por causa de Cristo. Bueno, vamos a estudiar en esta carta lo que hemos estudiado, capítulo 1, 2, 3 y 4, lo que hemos estudiado. Hemos llegado al capítulo 5, donde Pablo exhorta a la iglesia que Cristo viene pronto, vendrá como ladrón en la noche, y Pablo exhorta que la iglesia viva, que no vivan en pecado, sino que sean luz, que no vivan en las tinieblas. A eso exhorta Pablo, y luego de ahí habla de animar unos a otros, y llegamos a esta carta. Llegamos a estos pasajes donde Pablo habla de vivir en armonía juntos como hermanos, de respeto. Y después llegamos hasta acá, que ninguno pague mal por mal, que la conducta cristiana. Y después de estar gozoso, lo que vimos la semana pasada. Y ahora lo que vamos a ver es el versículo 17. Ya casi estamos terminando esta primera carta de Pablo, que nos ha dado mucha enseñanza aquí. En el verso 17 vamos a entrar ahí a estudiar, en el verso 17, 1 Tesalonicense 5:17. Ahí donde vamos a comenzar a estudiar. Dice el verso 17: orad sin cesar. Cuando Pablo habla esto, primeramente dice, está siempre gozosos.
Y luego dice orar sin cesar, orar en todo tiempo, orar en cada momento, en la mañana, en el mediodía, en la tarde, en la noche, orar en todo momento. Cuando estudias, orar en todo momento. Cuando encuentras un trabajo, orar en todo momento. Es orar en todo momento. Vemos como Pablo enseña, este versículo enseña a la iglesia de los Corintios que es necesario orar. Orar es en cada momento. Pero más o menos la oración, como todos lo sabemos, la oración es hablar con Dios. La oración es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros los cristianos. Como hijo de Dios es un regalo que podemos hablar hoy con el Padre. Así que no necesitamos intermediario, no ocupamos a alguien para que Dios nos escuche. Dios, Él atiende a todos aquellos que van hacia Él confiadamente, al trono de la gracia. Por lo tanto, no ocupamos, de hecho la Escritura sí enseña, hay que orar unos a otros, pero más sin embargo, la Escritura está diciendo, enseña que tú puedes hablar con Dios. Dios puede escucharte, siempre y cuando que te acerques a Él confiadamente. Siempre y cuando que te acerques a Él conforme a lo que enseña la Escritura. Y es lo que vamos a estudiar un poco acerca de esto, de la oración. A ver si vamos a avanzar, llegar en el verso 23. De hecho, si no llegamos al verso 23, a lo mejor la semana siguiente, si Dios así nos concede, pero vamos a estudiar el verso 17 sobre de la oración. Vamos a ver sobre esto, qué tan importante es orar. Pablo habla sobre esto. Orar en todo tiempo. ¿Pero por qué tenían que orar? ¿Acaso no confiaban en Dios? ¿Acaso no creían en Dios? Precisamente los que confían, los que creen, los que buscan a Dios, tienen comunión con su Dios. Orar en todo tiempo, como el Padre, como el Hijo hacia su Padre. Tener comunión. Orar es hablar con Dios. Vamos a ver en Lucas 18:1. En el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas 18:1, también nos enseña nuestro Señor Jesús qué tan importante es orar. Qué tan importante que a veces nosotros quizás lo hemos dejado un poco sobre esto. Todos, nuestros jóvenes igualmente deben orar. A nosotros los grandes tenemos que orar en todo momento también. No solamente cuando nos pasa algo, no solamente cuando estamos enfermos o cuando estamos en necesidad. No, la oración es en todo momento. Como dice en el libro de Santiago, orar en todo momento. Pero en este pasaje, en Lucas 18:1, dice nuestro Señor Jesús, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desanimarse. Hay algunos que sí, quizás algunos se desaniman porque pueden estar orando y no pasa nada. Quizás alguien está pidiendo algo a Dios y no está pasando. Quizás alguien dice, bueno, es que yo quiero que mi esposa se convierta. Yo le estoy rogando, pidiéndole a Dios que mi esposo se convierta. O mi esposo, mis hijos, o la familia no quiere nada con Dios. Yo le pido a Dios, le ruego a Dios. Y Jesús dice, orar sin desmayar. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, en todo momento. Es orar sin cesar y no desmayar, no desanimarse, no perder el ánimo. Es orar en todo momento. Quizás algunos cuando están orando ven que no sucede nada y a veces no está pasando nada. Ya le pido a Dios y no me concede. Entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué andar pidiéndole algo a Dios si no me está dando? Si le pido un trabajo, le estoy ruega a Dios. Todas las mañanas le pido, Señor, dame un trabajo. Y no me da el Señor. ¿Para qué orar si no me da nada? Lo que está haciendo el Señor es orar sin desmayar, orar sin cesar, en todo momento. Porque una es entender que Dios no promete darnos lo que le pedimos. Claro que Él va a dar conforme a su voluntad. El problema aquí es que a veces cuando uno ora, es como si fuera un amuleto. Como que Dios está obligado de dar de lo que pedimos. Cuando alguien va hacia Él, oh Señor, convierte a todo Monterrey. Y Monterrey no se convierte. Dios no me escucha. Dios no me oye. Necesito que alguien venga más ungido para que le escuche. Y no es así. Lo que el Señor manda es predicar el Evangelio, y el Señor es el que salva. No por nuestra oración, sino que Él es el que salva. Pero a veces por ahí nosotros nos desesperamos, y a veces la esposa no se convierte y nos desesperamos. Nuestros hijos no se convierten, igual hay desesperación en nuestras vidas.
y ya no queremos orar. Y oramos quizás tantito nada más, nomás le damos gracias a Dios por la comida, por los alimentos, y ya, y dormimos. Quizás le decimos: Señor, en paz me acostaré, en paz me dormiré, y amén. Ya oré, Señor. Y no, de hecho, eso es darle gracias. Pero orar es hablar con Dios. De hecho, la oración es adorar a Dios. Claro que es hacerle petición, pero al mismo tiempo también es reconocer nuestra condición. Vamos a ver otro pasaje, Lucas 6:12. Lucas 6:12, estamos viendo que orar sin cesar. ¿Es tan importante orar? Sí, la iglesia debe estar orando. Pero ¿por qué tiene que orar la iglesia? Orar unos a otros. Decíamos anteriormente, debemos orar por nuestros jóvenes, orar por los que predican, orar por los que enseñan, orar por los que andan evangelizando en las calles, orar por los nuevos, orar por todos. Hay mucho de qué orar. Y a veces decimos: bueno, es que no tengo nada que hacer en la casa. En leer ya conozco Biblia. Orar, bueno, como quiera está en las manos de Dios. Y es verdad, claro que todo está en las manos de Dios. Pero más sin embargo la Escritura dice que hay que orar, hay que velar, hay que estar orando en todo tiempo. Dice Lucas 6:12, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Nuestro Señor Jesús oró toda la noche, orar sin cesar. Entonces Jesús toda la noche oró. Sí, quizás para nosotros es tan complicado orar. Quizás nosotros oramos, no sé, 5, 10 minutos ya es mucho. 20 para algunos, gloria a Dios. Y algunos media hora, 1 hora, qué bueno, gloria a Dios. Pero para algunos, simplemente con decirle: Señor, gracias por este día, amén. Y ya no hay nada que decir. Pues ¿qué te digo, Señor? Pues tú todo lo sabes. Si te doy gracias, como quiera tú me lo diste, ya lo sabes. Pero no es así. Orar es hablar con Dios. Y a veces no queremos hablar con Dios, como que nos da miedo este Dios, o no queremos hablar con este Dios. Pero más sin embargo el Señor no nos ha hecho nada. Él quiere escucharnos, y nosotros no queremos hablar con este Dios que nos da ese privilegio de poder hablar con Él. Es un regalo de Dios, es un regalo para sus hijos. Porque las personas de allá afuera pueden decir: es que estoy orando a Dios, y yo le hablo a Dios, y yo tengo comunión con Dios. Y no es verdad, porque Dios tiene comunión con los que tiemblan ante su palabra. Es decir, Dios escucha no a todos, solamente a algunos. Y los que pueden dirigirse a este Dios solamente es a sus hijos, no a todos, aunque todos, pero más sin embargo no todos pueden ser escuchados por Dios, solamente por sus hijos, los cristianos, los que han sido salvados, los que tienen el Espíritu Santo. Dice en Salmo 55, 17 también, sobre el orar. Entonces orar es en todo tiempo, no desmayar, no desanimarse. Si algo le has pedido a Dios y no te ha concedido, tú tranquilo, sigue orando, sigue rogándole a Dios, sigue teniendo comunión con Dios, pero de ninguna manera creas que por tu oración pueden suceder cosas, sino que es por su voluntad. Y claro, eso dice la Escritura, que cuando oramos, claro que el Señor nos puede conceder, siempre y cuando que sea su voluntad. Pero si no es su voluntad, quizás estamos orando, pidiendo algo conforme a nuestros deleites, y Dios no va a conceder a lo que está en nuestra voluntad. Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré. Es decir, en todo momento oraré a Dios. Orar sin cesar. Esta oración es lo que debemos hacer todos nosotros. Nuestros hijos quizás no están muy acostumbrados de orar, o quizás no les gustan orar. Quizás pasan más tiempo en otras cosas, igual que nosotros. A lo mejor nosotros somos espejo de nuestros hijos, pero cuando nuestros hijos nos ven orar, quizás ellos también se inclinarán a orar. Pero más sin embargo, a veces nosotros oramos tan poco, o quizás casi nada, y nuestros hijos pues también, y ven, mis padres pues mira cómo están. Pero más sin embargo nunca es tarde para empezar a orar, a tener comunión con Dios. Bueno, entonces la oración es muy importante, mis hermanos. Es tan importante que es la forma de tener una comunión o relación con Dios. No puedes tener relación con Dios, no puedes tener comunión con Dios leyendo solamente la Escritura, yendo a predicar, conociendo mucha Biblia. Ese es conocimiento. Pero tener comunión, una relación íntima con Dios, eso está en la oración, en tu cuarto,
a solas con Dios. Ahí es donde tú puedes hablar y Él escucharte a tu Dios. Ahí puedes adorar a tu Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos comunión con Dios, todo lo demás no puede importar. No puede importar esas cosas. Vamos a ver en Mateo 6. Mateo 6, nuestro Señor nos enseña cómo debemos orar. ¿Cómo se debe orar? Jesús enseña a sus discípulos. Esto está en paralelo, Lucas 11, pero primeramente vamos a ver Mateo 6. Estamos hablando sobre del orar. ¿Qué tan importante es orar? Ya vimos que el apóstol Pablo llama a la iglesia orar sin cesar, orar en todo tiempo. Hay mucha escritura donde dice velar, y también nuestro Señor Jesús dijo velar. Entonces velar es orar, es estar atento, estar listo. Vamos a ver Mateo 6, 5. La oración es tan importante. Yo quiero ser escuchado por Dios, yo tengo que ir directo a Dios. No tengo que andar pidiéndole a alguien que ore por mí, aunque igual la escritura eso enseña, orar unos a otros. Pero yo quiero tener comunión con Dios, y para eso yo necesito ir directamente hacia Dios. No ocupo a nadie que ore por mí. Yo necesito ser escuchado por Dios. Dice Mateo 6:5, y cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en pública. Es decir, la oración que debe ser una persona no es para ser visto. Hay personas que dan a conocer sus oraciones, hay personas que anuncian su oración, y Jesús dice: no sean como estas personas, que a ellos les gustan ser vistos por las personas, que los aplauden. Mira qué bonito ora, mira este ora mejor, me gusta cómo ora esta persona. Entonces Jesús está diciendo: no sean como estas personas, que les gustan ser vistos o ser escuchado por las personas. Y eso abunda mucho en las iglesias evangélicas hoy. Hay hermanos que se juntan y ellos son los que oran por los demás, porque ellos tienen, no sé, oran bien bonito, sus oraciones son más ungidas, y esas personas que creen que pueden ser escuchados por Dios y la otra persona no. Pero esas personas son las que buscan gloria, buscan ser visto. Y Jesús dice: cuando vas a orar, que sea en secreto, porque la oración está entre tú y Dios y nadie más. Esto no le interesa que alguien te escuche, eso no le interesa eso. Lo que Dios quiere es tener una comunión íntima, una relación a solas, tú y Dios. El libro de Lucas 11:1, que es paralelo de Mateo 6, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Si te das cuenta, este pasaje ya conocemos, ¿no?, cómo es la oración. Pero más sin embargo, los discípulos de Juan vienen y le dicen: enséñanos a orar. Los discípulos de Jesús, perdón, enséñanos a orar. Y Jesús le enseña a orar. De hecho, la oración es hablar con Dios. Nada que ver con lo que enseñan otras religiones. Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña que también puedes dirigirte ante las imágenes, ¿no? Por ejemplo, dirigirte, no sé, tu rezo, oración, como sea, no sé, la Virgencita, San Judita y San Panchito, cosas así. Pero te das cuenta, lo que Jesús enseñó es: cuando vas a orar, dice Jesús, dice el verso 2, Lucas 11:2, y les dijo: cuando oréis, decid Padre nuestro. No dijo Madrecita mía o San Juditas. No dijo eso. Padre nuestro. Y eso es lo que sabemos nosotros. Cuando oramos, no ocupamos ni siquiera nada. No podemos dirigirnos a una cosa ni a una persona. Nos dirigimos hacia el Padre, hacia nuestro Dios. Entonces, hasta aquí estamos viendo que la oración es algo íntimo. La oración no es para ser visto ni para ser conocido como estoy orando. La oración es que entres en tu cuarto y en lo secreto ora a tu Dios ahí y dirigirte hacia el Padre. De hecho, no ocupas a nadie que ore por ti. Aunque sí la Escritura dice orar unos a otros, pero más sin embargo es tan distinto, porque hay pensamientos donde algunos dicen: es que yo ocupo que ores por mí, porque cuando tú oras por mí yo siento algo, siento una paz en mi corazón.
Eso no es verdad, es un engaño. Una persona tiene acceso, más bien, el Hijo de Dios, el cristiano, tiene acceso directo hacia el Padre. Puede hablar directamente con su Padre. No ocupa a nadie. Yo no ocuparía a alguien. Yo quiero hablar con Dios. ¿Yo para qué quiero otra persona? Yo quiero dirigirme directo hacia Él. No ocupo ni los santitos, no ocupo a nadie. Pero más sin embargo la Escritura sí dice, orad unos a otros. Eso es otro tema, ¿no? Pero ahorita vamos a verlo más adelante también sobre esa cuestión. En el libro de Marcos 11:24, Marcos 11:24 también nos enseña, cuando vamos a orar, hay que ser conscientes. Cuando vamos a orar, hay que ser conscientes de que tal vez hemos peleado con alguien o tenemos algo con alguien. Libro de Marcos 11:24, lo que está diciendo, cuando dice orar sin cesar, cuando uno empieza a orar, cuando tú quieres orar, cuando quieres hablar con Dios, primeramente reconocerse a sí mismo. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Tienes pleito con alguien? ¿Le has gritado a alguien? ¿Has peleado con alguien? Porque el orar a Dios tiene que ver con eso. No podemos dirigirnos a Dios y decirle, oh Señor, bendíceme, oh gracias te doy, Señor, oh Señor, yo sé que me escuchas. No, y es cierto, pero dice Marcos 11:24, por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y los vendrá. Dice el verso 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice el verso 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es decir, cuando vas a dirigirte al Padre, es reconocer tu condición. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Has ofendido a alguien? ¿Has insultado a alguien? ¿Has peleado con alguien? ¿Te has enojado con alguien? Porque si te has enojado con alguien y no puedes dirigirte a Dios, tienes que perdonar a esa persona. Si te ofendió, perdónalo. Si tú lo ofendiste, ve, reconcíliate. De lo contrario, no puedes ser escuchado por Dios. Esa es la primera, lo que nos muestra el Señor. Cuando estés orando, perdonad. ¿Te ofendió a alguien? Sí, perdónalo. ¿Te insultó a alguien? Sí, perdónalo. Porque si tú no lo perdonas, el Señor no te va a perdonar. Es decir, en la oración incluye esto. No sé, si estás pidiendo algo al Señor, Señor, no sé, guárdame, o Señor, te pido salvación por mi familia, y Dios, claro que está contento con eso. Pero, si tú no perdonas, el Señor no te puede perdonar. No puede escucharte esto, porque esto es un pecado. Es pecado el no perdonar. Por lo tanto, cuando estemos orando, hay que perdonar si alguien nos ha ofendido o lo contrario. También vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Ahorita vamos a ver más sobre de esto, pero vamos a ver Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Es muy claro, la Escritura nos enseña a nosotros que cuando oramos no vemos a Dios, no ocupamos una imagen, no ocupamos dibujar a Dios, porque no se puede dibujar a Dios, porque Dios es espíritu y nadie ha visto a Dios. Por lo tanto, cuando estemos orando y no vemos a Dios allí, y cuando tienes el Espíritu Santo en tu corazón, no hay duda de que el Señor te está escuchando. No hay duda que Dios está ahí escuchándote. Dios está ahí, puede abrazarte, darte el consuelo, lo que tú necesitas a veces. Porque cuando oramos a veces es lo que necesitamos. Un abrazo de Dios, un consuelo de Dios. Porque estamos tristes a veces y Dios claro que te consuela. Aunque no lo puedas ver, pero el Señor está ahí y lo puedes sentir en tu corazón. ¿Lugar, hermano? Porque por ahí no hay lugar ahí. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios, cree que le hay y es galardonador de los que lo buscan. Es una verdad, mis hermanos.
Acercarse a Dios es creer en Dios. No puedes andar orando y después no creyendo a este Dios. No puede haber en tu corazón incredulidad y estar orando. O sea, tienes que acercarte, gracias hermano, tienes que acercarte a Dios creyéndolo, teniendo confianza en Dios. La confianza, el creer que Él existe, creer que Él está ahí, creer que Él te puede escuchar, eso nos hace acercarnos a Él. Y dice Hebreos 4:16, dice: acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Al orar tiene que haber fe en tu corazón. Si no crees a este Dios, ¿cómo podrás orar? Hay personas que quizás están orando, pero más hermano no creen en este Dios, no ponen su confianza plenamente en este Dios. Creer en Dios, tener confianza en Dios, es depositar tu confianza en Él, que Él te puede escuchar, que Él te puede ayudar, que Él te puede consolar, que Él está ahí aunque no la podamos ver. Dijo el apóstol Pablo, allá cuando llega en Atenas predicando, dice: aunque no la puedas ver, dice, no está lejos, está muy cerca de cada uno de nosotros, que palpando lo puedes sentir. Y es verdad. Bueno, vamos a ver, la carta de los Romanos también nos enseña sobre el orar, cómo debemos orar. De hecho, hay muchas oraciones. Una ya vimos que orar, primeramente reconocernos. Si hemos pecado, si nos han ofendido, hay que perdonar. Si no perdonamos, Dios no nos puede escuchar y Él tampoco nos puede perdonar. Pero también hay que acercarse a Él confiadamente al trono de la gracia. Pero ahora vamos a ver cómo podemos acercarnos a este Dios. ¿Cómo podemos orar a este Dios que es tan bueno y tan misericordioso con nosotros? ¿Hay una oración correcta? Claro que la hay, pero hay oraciones incorrectas. Hay personas que se acercan a Dios orando incorrectamente, orando conforme a su propia voluntad. Por ejemplo, cuando en las iglesias se reúnen a orar por sanidades, hay iglesias, no sé, viernes de oración, y se juntan a orar para milagro, para prosperidad y cosas así. Están orando todo, están orando, pero más embargo, ¿esa es la voluntad de Dios? ¿Son motivados por Dios o no son motivados por Dios? Ya que hay personas que se dejan llevar por las cosas que ven o lo que sucede. Por ejemplo, si decimos: hermanos, vamos a orar todos, vamos a orar para que el hermano se sane. Bueno, vamos a orar para que el hermano se sane. Pero esa oración, esa motivación, ¿viene de Dios o no viene de Dios? Todo tiene que ver con el Espíritu Santo. Depende de cómo estás orando. Esa oración que tú puedes hacer, o la oración que podamos hacer como iglesia, ¿es motivado por Dios o es motivado por nuestros propios deseos? Vamos a ver en la carta de los Romanos 8:26. La carta de los Romanos 8:26 nos enseña cómo acercarnos a Dios correctamente, así como Dios quiere. Ya que hay tantas ideas. Orar para algunos, orar a Dios es como si fuera un amuleto. Cuando, no sé, se cayó de repente alguien y le dolió el pie, hay que orar para que se le quite el dolor. Hay que orar por la hermana que se le cayó el tacón. Ahí están orando cosas que nada que ver. Pero más embargo, cuando alguien se dirige a Dios, tiene que dirigirse motivado por el mismo Dios. Dice Romanos 8:26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Te das cuenta? Entonces tiene que ver con el Espíritu Santo. Para orar correctamente, primeramente es que si tienes el Espíritu o no tienes el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que dejarnos llevar, que el Espíritu interceda por nosotros, porque nosotros podemos pedir cualquier cosa, pero ese cualquier cosa no es motivado por Dios, no viene del Espíritu Santo. Y por eso, cuando alguien ora correctamente, por ejemplo, hoy vamos a convocar que la iglesia, esta tarde, que estemos orando todos. Vamos a orar por Monterrey. Y algunos van a pensar: bueno, Monterrey hay enfermos, yo voy a orar por los enfermos, pero también en Monterrey hay gente necesitada, yo voy a orar por los necesitados.
No es así. La oración correcta, una iglesia, es orar como Pablo enseñó. Mi deseo a Israel es para salvación. Oye, pero la ciudad se está muriendo, hay pandemia, pero mi deseo es para salvación. Y mi oración es, oh Señor, que te conozca. Señor, sálvalo. ¿Te das cuenta que es tan distinto? Tan distinto es que lo que tú deseas es salvación para la gente. Pero más sin embargo, tiene que ver con el Espíritu Santo. Vamos a ver otro pasaje. Gálatas 4:6 también nos enseña esto, que acercarnos correctamente a Dios, orar correctamente hacia Dios conforme a su voluntad, tiene que ver con el Espíritu Santo. Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual aclama: Abba, Padre. Judas 1:20, libro de Judas 1:20, está ahí por la segunda carta de Génesis. No se crean, mis hermanos. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Entonces, todo tiene que ver ahí. Cuando nosotros, nuestros jóvenes, cuando oran, toda la iglesia debe orar conforme a la voluntad de Dios. Tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, una oración correcta tiene que ver allí. El Espíritu es el que nos lleva a orar conforme a la voluntad de Dios. El mismo Espíritu intercede por nosotros, porque sin el Espíritu podemos pedir cualquier cosa. Y es lo que hace mayormente en algunas iglesias. Oran por cualquier cosa. Y nosotros no podemos andar orando cualquier cosa. Dirigirnos hacia Dios es un regalo, es un privilegio. Se nos abrió la puerta para poder hablar con Dios. Y no podemos entrar a la presencia de Dios y pedirle cualquier cosa. Entrar en su presencia y pedir conforme a su deseo, a su voluntad. ¿Y qué es lo que Dios quiere para la humanidad? Salvación. Bueno, hay que orar por eso. Hay que orar para salvación. Bueno, en la Escritura hay demasiadas sobre esto, nos enseña sobre la oración. El apóstol Pablo nos enseña también, el apóstol Pablo, él estaba orando por la iglesia, y después Pablo estaba pidiendo oración también, pero lo que se ve, Pablo estaba orando para la comunión de los hermanos y por el evangelio, para santificación, y Pablo estaba orando también para que le fuera dada la palabra. ¿Te das cuenta de esas oraciones? Todo está a la voluntad de Dios. Nada que ver con otras oraciones que a veces se escucha en otras iglesias. Vamos a ver en las cartas de Romanos otra vez. Pablo nos muestra aquí de la oración que él hace, motivado por el Espíritu Santo. Él ora de esta forma, su oración de él. Miren lo que dice Romanos 9:1. Pablo está orando, tiene un deseo en su corazón por la gente, en este caso por Israel. Tenían un deseo, pero más sin embargo en aquellos tiempos, Israel, claro que había gente enferma, había gente pobre, había pleitos, había guerra también. Pero lo que Pablo está orando aquí es para salvación. Oye, pero había guerra, pues que haya guerra. Lo que él estaba orando era para salvación. Dice en el verso 1, Romanos 9:1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice el verso 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pero ¿qué es lo que está orando Pablo? Tiene deseo. Claro que tiene deseo hacia su... De hecho, lo que está hablando es el pueblo de Israel, pero lo que está hablando es por su familia, pariente. Él deseaba salvación hacia su familia. Pero bueno, ¿y su familia? ¿A lo mejor había pleitos? No, sí, a lo mejor había pleitos. Pero en este momento, él estaba orando para salvación. Ese era su deseo. Ahora, Romanos 10:1, que continúa Pablo hablando de estas cosas. Romanos 10:1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Eso es, la oración de Pablo era para salvación,
Pero bueno, en este caso estaba orando por gente inconversa. Estaba orando gente que no eran cristiana. Entonces su oración de Pablo, la oración de un cristiano para las personas que no son cristianas, es para salvación. Pero para la gente cristiana, para los hermanos, la oración de Pablo que hacía era para que fueran santos, para que perseveraran, para que iban a perseverar y para conocimiento. Eso era la oración de Pablo. Pero hoy en día han cambiado. Hoy los hermanos, los cristianos, oran por la gente no cristiana, sanidad, milagro. Y Pablo está orando por personas no cristianas. Su deseo y su oración a Dios es para salvación. Eso es lo que debemos hacer nosotros también. Cuando queremos orar por toda la ciudad, ora para salvación. Es lo que debemos hacer, es lo correcto, es lo que se ve que es llevado, motivado por el Espíritu Santo. Vamos a ver 1 Timoteo 2:1 en adelante. 1 Timoteo 2:1 en adelante se ve que Pablo también exhorta a la iglesia. Dice, porque es bueno, es agradable delante de Dios, le gusta al Señor que oren por todos, por los gobernantes, por todas las autoridades, que estén orando. Dice Pablo, estén orando como iglesia. La iglesia debe orar, claro que debemos orar por todos. Hay que orar por nuestros gobernantes, hay que orar por todos, claro que sí. Pero ¿cuál es la oración correcta? ¿La oración que se vaya, que se quita la pandemia? No, fíjate lo que se ve aquí en este pasaje, cuando llega ya en el versículo 3, segunda de Timoteo 2:1, pero en el versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Te das cuenta? Es el deseo, es lo que Dios quiere, que todas las personas, que la iglesia estén orando para que la gente vengan al conocimiento de la verdad, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo van a llegar al conocimiento de la verdad? Uno es orar por ellos. Hay que orar, como Jesús enseñó, que te conozcan a ti. Orar por la gente inconversa para salvación, que vengan al conocimiento de la verdad, que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Es la oración de un cristiano a las personas inconversas. He conocido bastantes hermanos que oran en hogares o iglesias. Llega alguien no cristiano y pide oración. Eso pasa en las iglesias, ¿verdad? O hermanos que están dando culto en las casas, están orando por gente inconversa, pero para milagros, para que sean sanos. Y eso es tan incorrecto. Eso no manda la Escritura, que un cristiano esté orando para sanidad, para milagro a una persona inconversa. Eso no es mandamiento, eso no está en la Escritura. De lo contrario, el cristiano es mandado a predicar el Evangelio, a hablar el Evangelio a las personas inconversas. Pero para nosotros, entre hermanos, claro que hay que orar unos a otros, hay que orar, pero más sin embargo hay un orden también en la Escritura. Otro pasaje que nos puede ayudar, en San Juan 17:3. Una oración motivado por el Espíritu Santo, una oración correcta, ya que estamos estudiando de 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Estamos viendo cómo debemos orar y qué es lo que debemos orar. Dice San Juan 17:3, Jesús estaba orando. Jesús, ¿se acuerdan? Cuando Jesús ya termina la cena, la enseñanza, y está orando con sus discípulos antes de ser apresado. San Juan 17:3, Jesús está orando, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la oración de Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es nuestra oración nosotros también. Es la oración de la iglesia. La iglesia debe estar orando. Claro que la iglesia debe estar orando siempre, orar sin cesar para salvación a los que no son salvos. Nuestra familia, nuestros vecinos, por la colonia, ora por ellos. ¿Qué voy a orar? Para salvación, que te conozcan a ti, Señor. En el verso 20, en el versículo 20, en el verso 20, Jesús está orando para salvación, está orando por sus discípulos, y después llega el verso 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sus discípulos, sino que también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús estaba orando por los que habían de escuchar el mensaje de los apóstoles. Jesús estaba orando por nosotros también,
que cuando alguien nos habló de la palabra de Dios, Jesús ya había orado por nosotros. Jesús había orado para que nosotros, al escuchar el mensaje, pudiéramos entender y creerla. Entonces nuestra oración es lo que debe ser. Cuando los que salen a predicar, los que comparten, más bien todos compartimos de una manera la palabra de Dios, algunos un folleto, algunos de uno en uno, pero al final todos estamos compartiendo el mensaje. Bueno, todos los que estamos compartiendo, antes de salir, de ir a predicar, es lo que debemos orar. Señor, tócale su corazón, Señor. Señor, prepara ese corazón, bendito Señor. Ábrele sus oídos, Señor. Hazle sensible su corazón, que te conozca a ti, bendito Señor, que sea hoy el día de salvación. Orar por ellos, interceder por ellos antes de ir a hablarles la palabra de Dios. Y es por eso Pablo dice, orar sin cesar. No, sí, orar en todo tiempo, pero la Escritura nos enseña cómo y qué es lo que debemos orar. Pero más sin embargo se han equivocado algunas iglesias. Andan orando, hay hermanos que nos invitan, vamos a juntarnos a orar. Y andan allá en la Alameda, algunos están ahí orando, pero más sin embargo no están orando para salvación. Están orando porque la pandemia, Señor, quítalo, muestra tu poder, Señor, y cosas así. Esa no es oración. Orar es hablar con Dios, es dirigirte hacia Él, a Dios. Vamos a ver otro pasaje. 2 de Corintios 3:7. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo estaba orando ahora por los hermanos. Ya vimos algunos pasajes, que hay bastante, algunos pasajes nos mostró que Pablo estaba orando por la gente no cristiana, para que conozca y crea en Dios. Ya que hoy en día la gente, todos creen en Dios, pero creen a su manera. Y la forma de creer en Dios tiene que nacer de la Escritura, de la palabra de Dios. Entonces la oración, nada que ver con el rezo, nada que ver con las Aves Marías, ni con dirigirte a mi madrecita, ni a San Judita, ni San Antonio, ni San Santiago, nada por el estilo, nada. Dirigirte, ya vimos que Jesús dijo, ora así, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, 2 de Corintios 13:7, también se ve cómo Pablo estaba orando por los hermanos. Dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Pablo estaba orando por la iglesia. Aquí ya vemos Pablo orando por la iglesia, para que nosotros aparezcamos aprobados, no para que nosotros parezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Dice el verso 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Pablo estaba orando por la santidad, por la santificación de la iglesia. Estaba orando. Entonces Pablo, en este caso, nos enseña como iglesia es lo que debemos hacer. Orar unos a otros. Sí, orar para que la iglesia viva en santidad, para que la iglesia no caiga en tentación, para que la iglesia deje de pecar, para que la iglesia sea santo. Es la oración de Pablo hacia la iglesia. ¿Te das cuenta que aquí cambia? Ya es distinto. Pablo oraba para salvación a las personas no cristianas. No estaba orando para sanidad, para milagro, nada que ver con esas cosas. Pablo estaba orando para salvación. Y después Pablo ora por la iglesia, para salvación, para santificación. En el libro de Filipenses 1:8 también se ve cómo Pablo oraba por la iglesia, para que tuvieran conocimiento, discernimiento de la palabra de Dios. Dice en el verso 8, porque Dios me es testigo, Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esa es la oración de Pablo hacia la iglesia. Es distinto. Así que como iglesia podemos orar sin cesar, orar en todo tiempo, pero orar por los hermanos, aquellos que van empezando, orar por las hermanas que van empezando, orar por ellos. ¿Qué debo orar? Primeramente es saber qué es lo que necesita mi hermano. Tengo que conocer a mis hermanos. Mi hermano ocupa oración, pero ¿qué es lo que le pasa a mi hermano? ¿Tiene problemas? Bueno, yo voy a orar por él. Oh Señor, dale paciencia, Señor. Dale fe, Señor. Dale amor. Pero yo debo conocerlo. Yo quiero orar por todos, pero yo debo saber qué es lo que necesita.
Yo veo la iglesia ocupa conocimiento. Oh Señor, dale conocimiento. Pero ocupa que sean santos. Oh Señor, que sean santos, que te busquen más, que no se aparten de ti, Señor. Esa es la oración de un cristiano. Pero hay que saber qué es lo que ocupa el hermano. Pero si un hermano dice, hermano, yo ocupo que oren por mí, es que en la chamba, pues me están pagando poquito, quiero ganar un poquito más, ora para que se me aumente o para que me aumente el sueldo. No, tú no ocupas oración. No hay que orar por esas cosas. Lo que tú ocupas, oh Señor, dale entendimiento, Señor. Entonces hay cosas que ni siquiera se deben de andar pidiéndole a Dios. Filipenses 1:10, ahí mismo. Filipenses 1:10, vimos el versículo 9, que Pablo estaba orando. Dice en el verso 9, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para amar más unos a otros. En el versículo 10, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sincero, irreprensible para el día de Cristo. Dice el verso 11, para que llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Les cuenta? Es la oración de Pablo. Es la oración que debe ser cada cristiano. Esa es tu oración que debes hacer por la iglesia. Pero vamos a ver otro caso, que el apóstol Pablo también estaba orando, porque él cuando llega a Corintios, ¿se acuerdan de la carta a los Corintios, capítulo 8, 1 Corintios 8, cuando habla de la ofrenda de las dos iglesias, Acaya y Macedonia, hicieron ofrenda para la iglesia de Jerusalén? Bueno, lo que está hablando Pablo iba a llevar este donativo hacia los hermanos de Jerusalén, y Pablo habla en la carta de Romanos, capítulo 15, verso 30, está hablando sobre esto, de que Pablo iba a llevar un donativo a la iglesia. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Claro que Pablo estaba pidiendo oración, pero fíjate en el verso 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta. Eso era la oración de Pablo, que la iglesia acepte este donativo. Hermanos, oren por mí, para que no me pase nada en el camino, porque estaba llevando un donativo, pero para que este donativo sea aceptado por la iglesia. Eso era la oración de Pablo. Esa es la oración que estaba pidiendo Pablo hacia la iglesia. Vamos a ver otro caso, Efesios 6:8. Estamos viendo nada más sobre de la oración, ya que nuestro tema está en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Efesios 6:18. Efesios, la carta de los Efesios 6:18 también dice Pablo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Te das cuenta de lo que está hablando? Súplica en el Espíritu. Tiene que ver con la voluntad de Dios. Tiene que ver con eso. Dice, y velando en ello con toda perseverancia, en la oración, toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren por todos los hermanos, pero hay que orar en espíritu. No hay que orar conforme a la voluntad de cada uno. A mí no sé, hay personas que a mí me gusta orar por esta forma. Yo quiero orar para que le vaya bien, hermano. Yo quiero orar para que su matrimonio le vaya bien. Está bien estas cosas, está bien. Pero más embargo tiene que ser en el Espíritu. Tiene que ser motivado por el Espíritu Santo. Porque si no es motivado por el Espíritu, tú puedes andar orando, mucha oración, pero más sin embargo no viene de Dios. Todo eso tiene que venir del Espíritu Santo, motivado por el Espíritu Santo. Dice enseguida en ese mismo pasaje, dice el verso 19, y por mí, dice Pablo, y también oren por mí, oren por todos los hermanos, pero también dice Pablo, y oren por mí, a fin, dice el verso 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, Pablo está diciendo, oren en el Espíritu y súplica. Claro que oren, perseveren en la oración, oren por todos los hermanos, pero también oren por mí, para que me sea dada la palabra de Dios, para que yo pueda predicar.
O sea, ahí que ya es distinto. O sea, la iglesia sí ora, la iglesia debe orar, pero más embargo es tan distinto. La oración de un cristiano por los inconversos es para salvación, y la oración de los cristianos hacia los demás es orar para, en este caso, para santificación, para conocer más del Señor. O en este caso les puedo decir, Señor, les puedo decir, hermanos, oren por mí, porque voy a ir a predicar. Oren por mí, mis hermanos, porque sí tengo temor de ir a predicar, tengo nervios. Oren por mí, mis hermanos. ¿Pero para qué? Para que me sea dada la palabra de Dios, para que yo pueda predicar con libertad. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo en cuestión de la oración. Dice el verso 20 ahí mismo: por lo cual soy embajador en cadenas, que con deneuro hable de él como debo hablar. Entonces eso era la oración de Pablo hacia la iglesia. Hermanos, oren por mí para que me sea dada la palabra para predicar el evangelio. Eso era la oración del apóstol Pablo. Vamos a ver también el libro de Santiago, Santiago 5:14. También se ve ahí que una persona pide oración. Por ejemplo, el libro de Santiago 5:14 empieza hablando, esta carta dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y claro que sí, hay un enfermo, hay que orar por ese enfermo. Sí, hay que orar, eso dice la Escritura. Pero más embargo es un enfermo cristiano, no enfermo no cristiano. Este enfermo era un cristiano, ¿sí? Así que nosotros como iglesia podemos orar por un hermano que se ha de encontrar enfermo. Claro que sí, pero ¿qué es lo que debemos orar? ¿Para que se sane? No, porque en la misma Escritura nos va a mostrar qué era lo que oraron y cómo debemos orar nosotros, ¿verdad? Entonces dice en el versículo, ahí enseguida, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ungir con aceite, esa era una costumbre judía, costumbre que nosotros no tenemos nosotros. Dice el verso 15: y la oración de fe salvará el enfermo. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Cómo pueden ser perdonados los pecados esta persona? Dice el verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, entre hermanos, ¿podemos orar? Claro que sí. ¿Está un hermano enfermo? Claro que hay que orar por él. ¿El Señor lo puede sanar? Sí, lo puede sanar. No por pedir milagros, sino porque el hermano reconoce su pecado, porque el hermano sabe que ha fallado. ¿Está enfermo? Sí, y pide oración, y como iglesia vamos a ir a orar por él. Pero el hermano reconoce, es humilde, se sabe pecador, dice: ¿sabes qué, mis hermanos? Esta semana me enojé, oren por mí. ¿Qué crees, hermano? Yo también acabo de pelear con mi esposa. Y el otro hermano: ¿qué crees? Acabo de gritarle a una persona de afuera también. Bueno, vamos a orar unos a otros. Y por eso dice el verso 16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y claro que el Señor lo puede levantar, sí lo puede levantar, pero lo primero es confesar los pecados. ¿Sí podemos orar? Claro que podemos orar unos a otros. Pero bueno, en este pasaje, aquí es donde muchos corren, donde dicen: mira, aquí está, la Escritura dice, Santiago, que si alguno está enfermo hay que orar por él. Y ahí van los hermanos, andan orando por personas no cristianas, no quieren nada con Dios, y está enfermo y andan ungiéndole aceite, ¿no? Declarando sanidad. Y cree que es mandato de Dios, y cree que es voluntad de Dios. Y ya vimos la carta de los romanos, que tiene que ser tiene que ser en el Espíritu. Eso no es motivado por Dios. Entonces, cuando alguien hace eso, tuerce esta Escritura, porque Santiago lo que está diciendo es que si un hermano enfermo, claro que pueden venir a orar por él, pero más sin embargo hay que confesar los pecados para que le sean perdonados, y el Señor lo puede levantar y lo puede perdonar si hubiera cometido pecado. Ahora vayamos a ver qué es lo que puede estorbar la oración del cristiano. ¿Qué es lo que puede estorbar la oración? Ya vimos uno: perdonar primeramente. Si tú no perdonas, Dios no puede perdonarte. Vamos a ver qué es lo que puede estorbar la oración de un cristiano. Orar no es rezar, orar es hablar con Dios.
Orar no es pedir cualquier cosa a Dios. Ya vimos, es pedir conforme a su voluntad, motivado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu intercede por nosotros. Vamos a ver qué es lo que puede estorbar la oración. Como cristianos, a veces quizás muchos oran, y qué bueno, porque es un mandato y debemos hacer, pero es algo tan natural que puede surgir dentro de nosotros el orar. No es una carga el orar, no es una carga. Hay algunos que lo ven como una carga. No es una carga, porque si lo fuera, es como si fuera, te vas a confesarte ante el sacerdote y te da 10 Ave Marías, 15 Padre Nuestro y más rezo. Pues es una carga, ¿verdad? Y llegas a casa, pues tengo que orar 10 Padre Nuestro, 15 Ave María y otra vez, y unos 20 persinadas. Pues claro que es una carga, ¿no? Pero el orar no. El orar es una relación. Eso tiene que nacer dentro de ti. Es un deseo de tu corazón al hablar con Dios. No es una carga, no es una penitencia. Pero vamos a ver qué es lo que puede estorbar la oración. Primeramente vayamos a ver Hebreos 4:6, ¿se acuerdan? Ya lo vimos, donde dice: acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso ya lo vimos, que la Biblia nos da y nos dice que podemos acercarnos hacia Él confiadamente y al trono de la gracia, y Dios puede escucharnos. Hay muchos pasajes en la Biblia, el libro de los Salmos está lleno, donde dice que Dios está dispuesto a inclinar su oído, de escuchar a todos aquellos. Jeremías: clama a mí, yo te responderé, y otros pasajes más. Eso ya lo sabemos, que Dios está dispuesto a escuchar a todos aquellos que se acercan hacia Él. Pero vayamos a ver qué es lo que puede estorbar nuestra oración. Vayamos a ver Isaías 1:15 para empezar. Isaías 1:15, ¿qué es lo que puede estorbar la oración de un cristiano? Ya vimos que si no perdona, tampoco puede ser perdonado. Isaías 1:15, que hay muchos pasajes más, demasiado, pero vamos a agarrar Isaías 1:15. Isaías 1:15, donde Dios habla a través del profeta Isaías, habla desde el verso 13, 14, pero llegamos al verso 15. Dios está reprochando al pueblo, porque ellos se reunían, se congregaban cada mes, cada reunión que hacían ellos, pero más sin embargo tenían un problema. Dice el verso 15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Por qué Dios no iba a escuchar la oración de su pueblo? Porque había pecado en ellos. ¿Qué puede estorbar la oración? El pecado. Si hay pecado en nuestras vidas, si hemos ofendido, hemos peleado, hemos maldecido, hemos golpeado a alguien, hemos robado, hemos hecho cosas malas, nuestra oración no puede ser escuchada. En absoluto, nada no puede ser escuchado nuestra oración. Dice el versículo 16, aquí está la solución: lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo. Esta es la condición. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir el agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Eso es lo que dice el Señor. Luego dice enseguida: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán blanquecidos, y si fueren rojos como la carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Pero te das cuenta, es la condición, que si hay pecado, Dios no puede escuchar tu oración. Cuando extiendes tus manos hacia el cielo, ya que hay iglesias que hacen, no es malo hacerlo así, no es malo extender tus manos hacia el cielo, pero sí es malo que si estás orando y estás creyendo que Dios te está escuchando y crees que estás adorando. De hecho, en el versículo 14, en este pasaje, dice: tus cantos, tus reuniones, estoy cansado, estoy hastiado de todo esto, dice el Señor. ¿Pero por qué, Señor? ¿No te gustan los sacrificios? ¿No te gustan los cantos? ¿No te gusta que te oremos, Señor? No, sí, pero primero, quita el pecado. Porque yo no oiré, aunque multipliques la oración, aunque ores toda la noche, aunque te rasgue las vestiduras, no oiré tu oración. ¿Pero por qué? Porque estás en pecado. Porque estás en pecado. Dice, también vamos a ver Proverbios 28:9. ¿Qué es lo que puede estorbar nuestra oración hacia Dios?
Proverbios 28, 9. Bueno, estamos viendo esto porque estamos estudiando en 1 Tesalonicenses 5, 17, donde dice orar sin cesar. ¿Qué es lo que puede estorbar la oración de un cristiano? Dice en Proverbios, dijimos 28:9, dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Y se das cuenta? Lo que está diciendo este pasaje es asqueroso. Aquella persona que no quiere nada, su palabra, no quiere escuchar ni obedecerla. Más bien, el que no obedece la palabra de Dios y cuando se encuentra en una situación crítica y le dice: oh Señor, ayúdame, oh Señor, te amo, te adoro, Señor, su oración de esta persona es abominable ante Dios. Imagínense, hay pasajes en el libro de Isaías, Jeremías, que Dios dice: ya no ores por este pueblo. ¿Acaso este pueblo ha de consultar con su Dios que adora imágenes? Claro que no, eso habla todo. El libro de Jeremías, el libro de Ezequiel habla de eso. Pero sin embargo, este pasaje lo que está diciendo es: una persona que no obedece la palabra de Dios, una persona que conoce y no obedece, su oración es abominable. Esto es tan serio. Imagínate de que estemos desobedeciendo a Dios y que vayamos al cuarto y creemos que Dios nos está escuchando. Oh Señor, te adoro, te alabo, Señor, pero me cae gordo mi vecino. Oh, pero yo no me dejo de nadie. Yo le grité, pero porque se lo merece. Oh Señor, pero te adoro, Señor. Dice: tu oración es abominable. Tus cantos. De hecho, eso lo dice el libro de Isaías 1, 14, 15 y 6. Eso habla de eso. Tus cantos, tus oraciones. Dios no puede escuchar la oración de una persona así. Y más en este pasaje. En este pasaje dice dice el verso, donde estamos viendo el verso 9: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. También vayamos a ver Proverbios 21, 13. ¿Qué es lo que puede estorbar la oración de un cristiano o de una persona, ¿no? Entonces, las personas que no quieren obedecer a Dios, tú le predicas el mensaje, le hablas de Dios y dice: yo también creo en Dios, pero yo vivo a mi manera, yo hago a mi manera y creo a mi manera. Esta persona es desobediente porque desobedece el Evangelio, rechaza el Evangelio, y cuando ora esta persona, su oración es abominable. Dice en Proverbios también, Proverbios 21:13: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Sí? Aquella persona que detiene su mano para ayudar, aquella persona que es egoísta, aquella persona que no ayuda al necesitado, y cuando esta persona ore, Dios no puede escuchar a esta persona. ¿Pero por qué? Porque no ayuda a su prójimo. Porque el mandamiento y la voluntad de Dios es eso: amar unos a otros, es ayudarse unos a otros. Pero más sin embargo, la persona cristiana o no cristiana, más bien esto habla para el cristiano, porque el que no es cristiano, aunque esté orando, Dios no puede escuchar a un pecador, Dios no puede escuchar a un adúltero, Dios no puede escuchar a un borracho, Dios no puede escuchar a un mentiroso, Dios no puede escuchar a un idólatra. Dios no puede ser adorado por estas personas. No puede. ¿Por qué? Porque Dios no puede escuchar a un pecador. Pero esto habla de sus hijos. Ahora, de sus hijos que aparta su oído, no quiere obedecer y que no quiere ayudar a su prójimo. Y cuando ora esta persona, este cristiano, su oración no puede ser escuchado por Dios. ¿Qué tan terrible es que creer que me escucha Dios? ¿Qué tan terrible es creer que Dios me oye y creer que estoy adorando a Dios y no ese es el Dios verdadero que estoy adorando? Es un Dios falso que estoy adorando. El Dios verdadero debe ser adorado, pero con estas condiciones que Él pone. Por eso dice el pasaje: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Son algunas cosas que estamos viendo que esos son los que pueden causar estorbo de la oración de un cristiano. Hay otro pasaje que quizás es muy duro para nosotros también. Digo para nosotros porque quizás muchos de los esposos batallamos, ¿no? Dice en 1 de Pedro 3:7. 1 de Pedro 3:7. Lo que estamos viendo en estos pequeños subtemas es
¿qué es lo que puede estorbar nuestra oración? Ya vimos el pecado, el desobedecer, pero también el no ayudar al necesitado. Tu oración no puede ser escuchado por Dios. Dice 1 de Pedro 3:7. Cuando un cristiano convertido, y maltrata a su esposa, le grita a su esposa, humilla a su esposa, maldice y golpea a su esposa, dice 1 de Pedro 3:7, para nosotros los varones, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor, respeto a la mujer como vaso más frágil, no frágil, ¿sí? Más frágil, y como corredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Esto es para los maridos, para los esposos, para que sus oraciones no tengan estorbo. Traten a su mujer, tratemos a nuestra mujer, no como vaso frágil, como vaso más frágil, ¿sí? ¿Cómo dice el mundo? Que como un pétalo de rosa. ¿Se lo merece? Sí, se lo merece, claro que sí. Pero bueno, es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios, que la mujer debe ser respetada, no maltratada. No que el esposo llegue pues todo calorado, cansado, las 5 de la mañana, pues se levanta, anda dolido de la espalda y tiene hambre, y la mujer apenas está peinando y la comida, mujer, empieza a gritar. No, eso es pecado, ese es enojo, y puede llegar una ira y puede llegar a los golpes. Por lo tanto, si ora, Dios no puede escuchar la oración de un esposo así, ni mi oración, mis hermanos. Si yo maltrato, si yo golpeo, si yo maldigo, si yo humillo a mi esposa y oro a Dios, Dios desecha mi oración, no toma en cuenta mi oración, porque eso es pecado y eso estorba para ser escuchado por Dios. Vamos a ver otro pasaje, 1 de Juan 3:21. 1 de Juan 3:21 también nos enseña que sí, Dios puede escuchar nuestra oración. Dios puede escuchar la oración de todo cristiano. Sí, eso enseña la palabra de Dios. Y podemos pedir cualquier cosa, esto dice. Pero más sin embargo, cualquier cosa no es cualquier cosa. Cualquier cosa tiene que ver con la voluntad de Dios. No cualquier cosa, es decir, cuando dice todo, no es todo. Todo tiene que ver con la voluntad de Dios. Vamos a ver 1 de Juan 3:21. También Dios, claro que puso condiciones. Él nos abrió el velo. Ya podemos hablar con Dios y debemos hablar con Dios. Debemos estar orando. La iglesia debe estar orando. La iglesia es lo que debe ser. Pero más sin embargo, también lo que ya vimos puede estorbar algo nuestras oraciones. El pecado, la desobediencia, y todo eso lo que abarca. Pero 1 de Juan 3:21 dice: amado, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Fíjate lo que dice: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué pasa si no guardamos sus mandamientos? ¿Qué pasa si no hacemos las cosas agradables delante de Él? ¿La recibiremos cualquier cosa que le debemos de pedir a Dios? Claro que no. Y es lo que debemos tomar en cuenta. Y lamentable hoy, en otras iglesias evangélicas, se arrancan a orar, piden cualquier cosa y creen que van a recibir, y creen que son escuchados por Dios. Hay un orden de cómo puede ser escuchado por Dios. No puedo pensar, porque la Escritura dice: clama a mí, yo te responderé. Sí dice. Por lo tanto, Señor, oh Señor, ayúdame, oh Señor, te ruego. No, sí, eso dice la Biblia, pero hay un orden. Primeramente, reconoce tu condición. Él es santo y tú eres un pecador. Dios no puede tener comunión con alguien así. Claro que si se arrepiente de su pecado y le pide perdón, claro que ahora sí puede hablar confiadamente con Dios. De lo contrario, no puede ser escuchado por Dios. Aunque le echen montón, aunque vengan esos varones ungidos que hacen, no sé, que hacen descender fuego del cielo, no van a hacer nada, porque hay un orden en la Escritura. Entonces, dice la Escritura que sí, Dios nos puede dar conforme a lo que le podemos pedir, siempre y cuando que guarde sus mandamientos. Si no guardas sus mandamientos, Dios no te dará lo que tú pides, porque no vives haciendo cosas agradables delante de Él.
Vamos a ver otro pasaje. Salmo 25:14. Salmo 25:14 nos enseña, aquí nos dice que Dios tiene comunión con los que le temen, es decir, los que le obedecen. La palabra temer no es tenerle miedo, sino es obedecer. ¿Sí? Dice en Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y ellos harán conocer su pacto. Entonces, Dios puede tener comunión con los que le obedecen, y los que le obedecen tienen toda la confianza de ser escuchado por Dios. San Juan 9:31. San Juan 9:31. Esto es un hombre que era ciego, y viene el Señor y lo sana, le abre los ojos, y dice este hombre, y sabemos, porque bueno, había un pleito, yo creo que ya han leído este pasaje, ¿verdad? Que había un pleito, que quién es él, no lo conocemos, y lo trajeron sus padres para confirmar si era ciego o no, y cosas así, que lo estaban interrogando el que era ciego. Y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hasta aquí, ¿qué piensan mis hermanos? Si alguien tiene preguntas o dudas acerca de esto, el micrófono, aquí estamos, hermanos. Sobre lo que estamos viendo, de que si Dios puede escuchar a un pecador. Bueno, ya que lo que estamos viendo es eso, de la oración, es importante orar. La iglesia debe estar orando, orar unos a otros, orar por aquellos que no son salvos. Y ya vimos la escritura, que lo que manda la escritura es orar por aquellos que no son salvos, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que sean salvos. Y a los que ya son salvos es distinto la oración. Pero más sin embargo, todos debemos estar orando unos a otros. Orar por la familia, orar por la esposa no cristiana, hay que orar para que sea alcanzado por Dios. Orar por el esposo que no es cristiano, hay que orar para que se convierta. Por los hijos, hay que orar por ellos. Una es que no podemos salvar a nadie. Podemos orar 100 años y no puede pasar nada, porque nuestra oración, claro que puede cambiar, claro que puede tocar el corazón de Dios, pero tiene que ver con su voluntad y a su tiempo y al tiempo de Dios. Cuando oramos, oh Señor, salva a mi familia, salva, porque se están perdiendo, Señor, y pasan 10 años y no pasa nada. Es que todo eso depende de Dios. Todo depende de la soberanía y de la voluntad de Dios. Pero hay que estar orando y no desmayar. ¿Sí, mi hermano? ¿Qué pasaría, hermano, por ejemplo, si 10 personas, 10 cristianos, se ponen a orar por algo o por alguien? Y si de esos 10, por ejemplo, 9 no están bien delante del Señor y uno sí. Y la petición es contestada. ¿Contestaría por ese uno? ¿O qué pasaría? Por todos. Sí, de hecho es contestado por uno, porque los demás pueden dar orando, son 10, pueden arrancarse y orar cualquier cosa. Algunos pueden estar mal, porque nadie sabe, solamente uno conoce su condición, y el otro puede estar bien delante de Dios. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver los dos hombres que fueron al templo, el publicano y el fariseo. El otro no reconocía su condición, el publicano sí, o sea, reconocía su condición pecaminosa y es escuchado por Dios. Y el otro, pues no fue justificado porque se creía justo. Bueno, precisamente eso pasa a veces cuando se juntan 10 o 5 personas, y estos 5 puede ser que uno de ahí sepa esto y diga, ¿sabes qué? Yo estoy mal. Para empezar, debo pedirle perdón a Dios por mi pecado para ser escuchado. Puede ser que algunos de ellos puedan entender esto, pero puede ser que algunos no, y se arrancan a orar, y Dios no puede escuchar a alguien así. Pero más embargo puede ver a alguien allí que esté bien delante, les puede escuchar a ese uno. Pero más embargo Dios es bueno, Dios es misericordioso, puede escuchar, puede salvar, no por la oración de la persona. Dios salva cuando Él quiere. ¿Sí? Yo puedo estar orando, yo puedo ser el más santo de aquí, puedo tener la mejor oración del mundo,
pero más embargo el que salva es Dios, es bajo su tiempo, su voluntad, todo tiene que ver con eso, ¿no? Puede ser que todos sean santos y no es contestada la petición, y se puede tardar porque no está en eso, y puede ser que suceda, porque si hay, en la escritura se ve que hay personas cuando oraron, sucedían cosas, pero también hay oraciones que no pasaba inmediato, o sea, tiene que pasar un tiempo. Todo eso depende ya de la voluntad de Dios. Cuando oramos, Señor, que se haga tu voluntad. Yo quisiera que pase eso, pero ya está en su voluntad. Pero más embargo, Dios, lo que sí es claro es que Dios tiene comunión y Dios puede escuchar a alguien, sí, siempre y cuando que reconozca su pecado primeramente. Pero los demás pueden andar orando y Dios no puede escuchar la oración de estos hermanos. Pero uno que está en pecado y se arrepiente de ese momento y le pide perdón, y claro que es limpiado por su pecado y Dios lo escucha en ese momento. Hasta eso es lo que nos enseña en la escritura, hermano. Bueno, vamos a ver 2 de Crónicas 7:14, mis hermanos. 2 de Crónicas 7:14. Vamos a ver sobre de esto lo que nos dice nuestro hermano. Dios puede escuchar a alguien que está en pecado. Ya vimos algunos pasajes que no puede escuchar, ya sea cristiano o no cristiano, pero si está en pecado no puede ser escuchada su oración. Vamos a ver 2 de Crónicas 7:14. Ese es el orden de la escritura donde muestra, ¿sí? La Biblia nos enseña, ya vimos, acercarse a Dios, hablar con Dios, nada que ver con lo que enseña la Iglesia Católica, ¿no? La religión católica, que también que los santos interceden por ti, cosas así, ¿no? Nada que ver con este caso. Hay quizás en un tiempo, quizás como nosotros, ¿no? Ocupábamos ahí una estatua porque eso era la confianza, para que Dios me escuche, pues ocupo, no sé, una virgencita, un santito ahí para que me... Pero más hermano, la escritura enseña que nada, ese tipo de cosas. Dios está en todas partes y puede escucharte a ti siempre y cuando que te acerques al orden de la escritura. Vamos a ver 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la condición que Dios pone. Yo estoy en pecado, sí, he pecado, y Dios quiere escuchar lo que hay dentro de mi corazón, sí, pero fíjate lo que dice, primeramente hay que humillarse, hay que reconocer tu condición, hay que dejar el orgullo, hay que saberse pecador, hay que reconocer nuestro pecado, si somos malos, si somos mentirosos, si somos, no sé, maldicientes, somos que peleamos, hay que reconocer nuestro pecado delante de Dios, porque dice, si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Entonces es lo que manda la escritura, y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse es apartarse de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos. Es decir, Dios puede escuchar a alguien que se arrepiente y se convierte, arrepentirse, apartarse de sus pecados. Ahora sí Dios puede escuchar a alguien así. De lo contrario, si sigues en el pecado, si alguien sigue cometiendo pecado, sigue siendo lo mismo y se acerca a Dios pidiéndole algo, o no sé, adorando a Dios, Dios no puede escuchar a una persona de esta condición. ¿Qué es lo que Dios pide? Primeramente, humillarte ante tu Dios, porque Él es santo. Humillarte, reconocer tu condición y convertirte, apartarte de tus pecados, y el Señor te puede escuchar. De lo contrario, no puedes ser escuchado por Dios. Dice en Jeremías 29:12, libro de Jeremías 29:12 también dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Acercarse a Dios es acercarse con todo tu corazón. Es derramar tu alma, derramar tu corazón ante Dios. No acercarse con esa soberbia, no acercarse con ese orgullo, no acercarse muy increídos, no. Hay que humillarnos porque Él es santo y darle gracia, que cuando nos acercamos hacia Él no nos consume. Porque si Él quiere con nuestro pecado,
Él nos mata allí cuando nos postramos delante de Él. Pero por su gracia, hasta eso, Él es misericordioso, porque Él no tolera el pecado. Él no convive con el pecado. No tiene comunión con los que pecan, solamente con aquellos que Él le obedece. Pero si somos pecadores o pecamos día tras día, ¿qué debemos hacer? Reconocer nuestra condición, ser humilde, dejar el orgullo, dejar la soberbia y humillarnos ante nuestro Dios, y Él nos perdonará, Él limpiará nuestro corazón. Ahora sí podemos ser escuchados por Él. Bueno, podemos continuar toda la tarde esto, pero yo creo que ya hemos estudiado, o más bien hemos sido instruidos este tema ya de mucho tiempo. Ya sabemos qué es orar, ya vimos algunos pasos. ¿Qué es lo que puede estorbar nuestra oración? Es el pecado. Entonces hasta aquí yo creo que estamos bien. No sé si alguien tiene duda más sobre esto, pero la escritura es tan clara, ¿no? La escritura es que tu oración puede ver un estorbo que es tu pecado. Y los cristianos oramos para salvación a la gente no cristiana, pero oramos entre hermanos para conocimiento, para que su fe no mengue. Esa es nuestra oración entre hermanos, pero para allá afuera es para que conozcan al Señor. Esa es nuestra oración para los demás allá afuera. Hasta aquí estamos bien para pasar lo siguiente, el tiempo que nos queda. Bueno, entonces orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, y tú no ocupas a nadie. Tú puedes ir directamente a Dios, como dice la carta de los Hebreos, que ya se desgarró el velo y podemos ser escuchados por Dios directamente. No ocupas un hermano que interceda por ti, no ocupas a nadie que ore por ti, no ocupas a nada, ni un santo, ni un virgencita. Tú lo que te ocupas es un corazón contrito y humillado ante Él, y Él puede escucharte. Pero más sin embargo, entre hermanos, claro que podemos orar. Yo debo orar por la iglesia. Todos debemos orar como iglesia, unos a otros. Debemos orar para que su fe no mengue, para que crezca su fe. O orar también para que conozca más la palabra de Dios, para que tenga entendimiento, para que sea sabio en la palabra. Esa es la oración que debemos hacer entre hermanos. Bueno, vamos a regresar a nuestro estudio de 1 Tesalonicenses 5:17, que ahí es donde estamos estudiando, el verso 17, donde dice el verso 17, orad sin cesar, orar en todo tiempo, orar en la mañana, orar en el mediodía, en la tarde y en la noche, orar en todo momento, orar por la iglesia. Cuando te das cuenta que la iglesia está menguando, cuando la iglesia está en prueba, ¿qué debemos hacer? Es orar por la iglesia. Orar para que fortalezca, para que tengan conocimiento, para que tengan anhelo de conocer la palabra. Para los varones, debemos orar por ellos, para que ellos se levanten a ir a predicar, para que les quite el miedo, para que Dios le dé palabra en sus labios, para publicar las buenas nuevas allá afuera. Hay mucho de qué orar, muchísimas cosas de qué pedirle, de qué hablar con Dios. Vayamos al versículo 18, 1 Tesalonicenses 5, 18, que el apóstol Pablo sigue hablando de estas cosas. Ya vimos que Pablo dice, está siempre gozoso, orad sin cesar, y luego llega el verso 18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Él lo que está diciendo es que seamos agradecidos en todo. Como Pablo dijo, yo estoy contento, he sabido vivir en la abundancia y en la escasez. Estoy contento, darle gracias a Dios en todo. Hoy amaneciste, sí, gracias a Dios, dale gracias a Dios. Oye, pero los demás comieron barbacoa y tú apenas tu sopita, dale gracias a Dios por esa sopita. Y al que comió barbacoa, gracias a Dios porque pudo comer también. Y así hay muchas formas. Oye, tengo agua en la casa, hay lugares donde no hay agua, yo hasta tiro agua, dale gracias a Dios por esa agua. ¿Puedo respirar hoy? Claro que es gratis el aire, dale gracias a Dios en todo. Conseguí un trabajito, dale gracias a Dios. Tengo comida en la mesa, dale gracias a Dios en todo. En todo, dale gracias a Dios. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo sobre esto. Vamos a ver Efesios 5:20. La carta de los Efesios 5:20.
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que hacía el apóstol Pablo. Agradecía de todo, por los hermanos, por la salvación, por la palabra, por el conocimiento, por todo. Es darle gracias a Dios en todo. Seamos agradecidos con Dios. Hay algunos que tienen, bien, qué bueno, gracias a Dios que le ha dado que tengan. Qué bueno, porque esa es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, que algunos pueden tener un poquito más y quizás algunos menos, pero más sin embargo hay que ser agradecido en todo. Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando salimos a predicar, dale gracias a Dios que Dios te permitió de predicar. Cuando estudias, dale gracias a Dios que tus ojitos pueden ver Biblia, que pueden entender la palabra. Eso es gracia. Esa es pura gracia de Dios. Por lo tanto, debemos ser agradecidos cuando terminamos un tema, a los que estudian Biblia, a los que están estudiando para un tema, los que exponen tema los viernes. Dale gracias a Dios porque entendiste algo, lo que muchos no entienden. Gracias a Dios. Ser agradecido. Ya leíste y no entendiste nada. Bueno, dale gracias a Dios porque pudiste leer. Porque muchos lugares no tienen Biblia. Muchos lugares son perseguidos. Muchos lugares no tienen acceso a la Biblia. Y tú sí lo tienes. Dale gracias a Dios en todo. Ser agradecidos con Dios. Hasta debemos darle gracias a Dios por la pandemia. Porque gracias a Dios, porque es Dios el que mandó estas cosas. Porque es Dios el autor de todas estas cosas. Y darle gracias, ¿pero por qué? Bueno, ¿por qué debo darle gracias por la pandemia? Se está matando gente. Precisamente darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a mí me pegó y me hizo reflexionar. Y me hizo ver el poder y la gloria de Dios. Que Él es tan poderoso que no hay medicina, no hay poderoso en este mundo que alguien lo pueda detener. Nadie como Él que puede mandar estas cosas en el mundo. Y dale gracias a Dios porque pudiste sentir el poder de Dios. Como que no, ¿verdad? ¿Cómo podemos darle gracias a Dios en esto? Pero esto es de Dios. Todo lo que sucede en el mundo, como dice el libro de Mateo 10:29, no cae un pajarillo a tierra, sino es la voluntad de Dios. Todo lo que sucede es la voluntad de nuestro Dios. Pero gracias a Dios que todas estas cosas nos hizo ver y sobre todo ver cómo Dios trabaja para que el mundo se arrepienta. Cómo Dios llama al mundo para que se arrepienta a través de esta pandemia. Oh, gracias Señor por estas cosas. Y podemos regresar ahí en 1 Tesalonicenses otra vez, que bueno, ya vimos el pasaje. Ser agradecido en todos. Comiste hoy, dale gracias a Dios. Si no comiste hoy, aún así dale gracias a Dios porque estás vivo. Hay algunos que no amanecieron. Bueno, algunos dirán, pero ¿cómo voy a darle gracias a Dios si apenas puedo pagar la renta y ya me andan corriendo? Gracias a Dios porque tuviste donde dormir. Hay algunos que están bajo un puente. Hay algunos que se quedan tirados en la calle. Y tú en un tejabán, una mansión, como sea, dale gracias a Dios en todo. Gracias al Señor que nos permitió estar aquí y estudiar su palabra. 1 Tesalonicenses 5:19. Ahí es donde vamos a terminar, mis hermanos. Ahí es donde vamos a terminar. Vamos a ver en 8 días, si Dios nos concede. Vamos a estudiar sobre esto. En el verso 19 hasta el verso 23. Decíamos al principio, quizás no nos iba a dar tiempo de ver mucho sobre estas cosas, que es muy importante. Es tan importante ver toda esta carta, cómo Pablo va enseñando a la iglesia. Y para nosotros es una gran enseñanza para nosotros. Dice el verso 19. Dice el verso 19. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y luego habla de la santificación, sobre todo el ser.
Vamos a ver sobre este pasaje. No apaguéis el Espíritu Santo. No apaguéis. Bueno, en el diccionario lo define como apagar, extinguir o echarle una cubeta de agua, como si fuera un fuego y echarle agua. Eso es apagar, literalmente es eso, apagar. Pero sin embargo, también como figura, también muestra, dice que es limitar o apagar, limitar o detener el Espíritu Santo. Es decir, no dejar obrar el Espíritu dentro de nosotros. Y eso lo hemos hecho todos los días. No dejamos actuar el Espíritu dentro de nosotros. ¿En qué forma? Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que obedezcamos al 100%. Pero por una cosa u otra, caemos en desobediencia. No lo hacemos. Cuando sabemos que debemos hacer un bien y no lo hacemos, pecamos. ¿Qué hacemos? Resistimos, detenemos, apagamos el Espíritu Santo. Y por eso Pablo dice en este pasaje: no apaguéis el Espíritu Santo. No limitar la obra de Dios. No apagar, no detener la obra del Espíritu Santo dentro de ti, como iglesia. Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros, claro que sí. Para nosotros los varones, Dios quiere que seamos evangelistas, predicadores, que anunciemos el evangelio allá afuera. ¿Cuándo? ¿Solo los viernes? ¿Solo los sábados? ¿Solo los miércoles? ¿O cuándo, Señor? El Señor quiere todos los días, porque sí hay tiempo para hacerlo, pero no nos hemos limitado. Nos limitamos a Dios y no dejamos que Dios trabaje dentro de nosotros. Y es lo que dice Pablo: no apaguéis el Espíritu Santo. En la casa, cuando hay pleitos, no apaguéis el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo apagamos? Cuando detenemos al Señor. Dios quiere que cuando hay pleitos en la casa, tú cállate, no grites, no golpees, no maldigas, porque cuando lo haces, estás apagando la obra de Dios. Dios quiere que tú seas santo en ese momento. No grites, no te enojes, no pelees, no robes, no cometas pecado. Pero al hacerlo, detenemos la obra de Dios en nosotros. El Espíritu Santo nos lleva a santificarnos, a ser santo. Sin el Espíritu no podemos vivir en santidad. El Espíritu nos lleva a obedecer a Dios. Obedecer es guardar los mandamientos de Dios. Al no obedecer, al no guardar los mandamientos de Dios, caemos en desobediencia. Por lo tanto, apagamos, detenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso nos pasa todos los días. Dios quiere que vivamos en santidad. Saliendo de aquí, los que traen carro, Dios quiere que tú seas santo. Se te cierra uno y le sacas la mano, y ya detuviste la obra de Dios en ti. ¿Qué hacemos? Llegando a casa cansado, fastidiado de tanta, mucha palabra, ya me cansé, y quieres llegarte a tirarte a la cama, y hay un desorden, y ya apagaste la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver sobre estas cosas, mis hermanos. Vamos a ver el tiempo que nos resta. Vamos a ver sobre de apagar el Espíritu Santo. ¿Podemos detener el Espíritu? Sí, la respuesta es sí. La respuesta es que sí podemos detener la obra del Espíritu. Dios puso su Espíritu en nosotros para vivir en santidad, para ser obediente. Esto dice por toda la Escritura. Por ejemplo, una de ellas, 1 de Pedro 1:2, que somos llamados para ser rociados con la sangre de Cristo y para obedecer. A eso somos llamados, para obedecer. 1 de Corintios 1:2 también dice que a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Eso nos habla la Escritura. 1 de Pedro 1:14 y 15. Ser santo como yo soy santo, es el Señor. Hebreos 12:14 también habla de eso, de ser santo. En 1 Tesalonicenses 4:3 al verso 7, la voluntad de Dios es vuestra santificación, ser santo. Pero más sin embargo, todo eso tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Tiene que ver con eso, con el Espíritu dentro de nosotros. Vamos a ver Efesios 6:16.
Efesios 6:16, dice el apóstol Pablo, hablando sobre la armadura de Dios, hablando sobre de la predicación, hablando sobre de la fe, la salvación, el evangelio, la oración y todo eso. Pero llega en el versículo 16, dice el apóstol Pablo, carta de los Efesios 6:16, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La palabra apagar es detener. Esta palabra apagar es lo mismo de 1 Tesalonicenses 5:19. Apagar es detener el espíritu o detener los dardos del enemigo, ¿sí? Entonces, en la carta de los Efesios es detener, apagar, limitar. ¿Cuáles los dardos del enemigo? Y en 1 Tesalonicenses estamos viendo 5:19 es no detener, no apagar la obra del Espíritu Santo. Entonces, es lo que a eso se refiere. No detener o limitar el Espíritu de Dios. Primero vamos a ver algunas cosas sobre el Espíritu Santo. Lo que estamos haciendo es estudiando verso por verso. Ya vimos el pasaje por ejemplo, ya vimos de orar sin cesar, que vamos escalando verso por verso. Como decíamos al principio, de leerlo corridamente, pues nos lleva 5 minutos o 2 minutos, ya la terminamos y ya lo entendemos, tan sencillo. Orar sin cesar, ¿qué es lo que significa? No paren de orar, ya. Y luego, en verso 18, hay que ser agradecido. Verso 19, no apaguen el espíritu, se acabó. Pero lo que estamos haciendo es ahondando el texto, ahondando el pasaje, para sacarle más jugo sobre de esto. Vamos a ver de esto, de cómo se apaga el espíritu, cómo se detiene el espíritu. Pero, primeramente, para poder apagar el espíritu, debes de tener el Espíritu Santo. No puedes apagar, detener algo que no está dentro de ti. Un ejemplo, una persona viene a la iglesia, no se convierte y se cree cristiano, y se hace cristiano por participar, por asistir, y podrá decir por, no sé, semanas, meses, puede pasar y decir: ya soy cristiano, ya no voy a regresar al mundo, ya no debo caer en el pecado. No, es que no te has convertido, no vas a regresar al mundo, es que aún sigues siendo mundano, no más que te has limitado algunas cosas. Ser cristiano, ser salvo, tiene que ver con el evangelio, escuchar el evangelio, creer el evangelio, atender el llamado del evangelio, que es el arrepentimiento. Hay salvación y eres sellado por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace ser cristiano, por tener el Espíritu Santo. Así que el pasaje dice: no apaguéis el Espíritu Santo. ¿Cómo se puede apagar? ¿Acaso se puede apagar? Primeramente debemos tener el Espíritu Santo para poder apagarlo. De lo contrario, no podemos detener algo que no está dentro de nosotros. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, en San Juan 7:38, el Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Primeramente es creer como dice la Escritura, para poder recibir la salvación, recibir el Espíritu Santo. Y la Escritura es largo. En resumiendo, el creer en Jesucristo es creer el Evangelio. Creer en Dios, creer en Jesucristo es creer el Evangelio. ¿Es verdad esto? Vamos a ver otro pasaje. Así que dijimos, se puede detener la obra del Espíritu Santo siempre y cuando que tengas el Espíritu. Si no tienes el Espíritu, no puedes detener algo y puedes seguir haciendo. Hay personas que dicen: es que no puedo dejar de pecar, no puedo dejar de pecar, y lo hago constantemente, constante. Bueno, ¿tienes o no tienes el Espíritu Santo? Bueno, ¿qué pasa si una persona tiene el Espíritu? ¿Puede pecar? No puede, no debe, pero peca. Si cae en tentación y resbala, peca. Pero más sin embargo, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es: reconoce su pecado y le llora a Dios y ruega por su pecado, ruega el perdón de Dios y lucha, se esfuerza para no hacerlo. El otro no, el otro mintió, como quiera, ahorita le pido perdón a Dios. El otro gritó, como quiera, Dios sabe.
Dios me entiende, pues soy humano, que no peque. Así se la lleva, así se la lleva. ¿Tendrá o no tendrá el Espíritu? Porque el Espíritu es el que se encarga dentro de nosotros a mostrarnos nuestro pecado. Pero hay algunos que ya ni siquiera sienten el pecado. Pueden gritar, pueden decir cosas malas, no pasa nada, y pueden hacer constantemente. Y no hay nada dentro de su corazón. No sienten dolor, no sienten temor en su corazón, nada. Y pueden seguir. ¿Tienen o no tienen el Espíritu Santo? La muestra es que llora, es que reconoce su pecado y le pide perdón a Dios. Vamos a ver Hechos 5:32. Hechos 5:32, el apóstol Pedro y Juan, cuando fueron encarcelados, estaban predicando el Evangelio y le decían, ya no prediquen, no hablen de esto. Y dice en el verso 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes, a los que obedecen. Dios da su Espíritu a los que le obedecen. Hay muchos pasajes, tan solo como en la carta de Romanos 6:17, dice que recibieron el Espíritu cuando obedecís aquella forma de doctrina. Es decir, en este pasaje lo que está diciendo es que Dios ha dado su Espíritu a los que le obedecen. ¿Obedecer qué? Obedecer el Evangelio, obedecer el mensaje. No hay otra cosa, sino que es obedecer el Evangelio. No puede tener el Espíritu Santo una persona sin antes el Evangelio. Una persona allá afuera que no es cristiana no puede tener el Espíritu Santo. El Evangelio es el orden de la Biblia. Marcos 16, Mateo 28, Lucas 24 y otras escrituras más. Manda que se predique el Evangelio. El oír el Evangelio, al creerlo, Dios te sella. Vamos a ver este orden. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Estamos viendo un poquito acerca de esto del Espíritu. Porque dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Pero para eso primeramente debes tener el Espíritu. Jesús dijo, los que creen en mí, como dice la Escritura, creer en Jesucristo en esos tiempos es creer el Evangelio. No se puede creer en Jesús, no se puede creer en Dios sin el Evangelio. No hay salvación, no existe, no hay otro medio de ser salvo sin el Evangelio. Así que no hay salvación ni por cantos, ni por catecismos, ni por rezos, ni por nada. No hay salvación. El único medio es Cristo marcó el camino, que es el Evangelio. Eso marca por toda la Escritura acerca de eso. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Primeramente es oír el Evangelio, creerle al Evangelio. Dios te salva porque es el Evangelio de salvación, y Dios te da su Espíritu. Te da su Espíritu. Así que tener el Espíritu Santo tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con la salvación. Si una persona no es salva, es porque no ha obedecido el Evangelio. Si una persona que no tiene el Espíritu Santo, es porque no es hijo de Dios, no ha sido salvado, ha rechazado el Evangelio. Hechos 2:38. Hechos 2:38. El apóstol Pedro predica de Cristo, habla acerca de esto. Dice el verso 38, cuando ellos escucharon, se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Y dice el verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tiene que ver con el Evangelio, ¿sí? Entonces, de hecho no estamos estudiando el Evangelio, lo que estamos viendo, cómo se puede obtener el Espíritu Santo. ¿Cómo saber que tengo el Espíritu Santo? Yo sé que lo tengo porque he escuchado el Evangelio, he creído el Evangelio, he atendido el llamado del Evangelio, que es el arrepentimiento. Por lo tanto, he sido salvado por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Otro pasaje más que nos puede ayudar para poder entender esto. Bueno, vamos a ver en San Juan 3:8. San Juan 3:8 dice, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, habla de un nacimiento. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene
ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiso decir o qué quiere decir? Lo que está enseñando es movido, es llevado por el Espíritu Santo, es llevado por la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios está en la Escritura. Romanos 8:16. Romanos 8:16. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Siempre es bueno, dijo el apóstol Pablo allá en los Corintios, la segunda carta, 13:5, dijo: examinaos a vosotros mismos. En este pasaje de Romanos 8:16 dice el apóstol Pablo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestra vida de que somos hijos de Dios. Así que en 2 de Corintios 5:17, nueva criatura eres, ¿sí? Las cosas viejas ya han pasado. Todo depende cómo vives, depende cómo te conduces, cómo es tu conducta, tu carácter, tu estilo de vida. Eso da a entender de que tienes o no tienes el Espíritu Santo, ¿sí? Puedes detener la obra de Dios siempre y cuando que lo tengas, el Espíritu Santo. No puedes detener la obra de Dios si no lo tienes. 1 de Corintios 3:16 dice que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Bueno, ya soy templo de Dios y el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo sé que tengo el Espíritu? ¿Cómo vino? ¿En qué tiempo vino el Espíritu? Tiene que ver con el Evangelio. Tiene que ver por haber creído en Jesucristo. Creer en Jesús es creer en el Evangelio. Creer en Dios es creer en Jesucristo. Entonces la salvación es por la fe en Jesucristo. Se recibe la salvación, se recibe el Espíritu Santo. La vía es el Evangelio. No hay otro medio, no hay otra forma de ser salvo ni de ser sellado por el Espíritu Santo, sino es por el Evangelio. Así que bueno, hasta aquí estamos bien de que yo tengo el Espíritu Santo porque he sido salvado por la fe en Jesucristo. Pero cuando decimos por la fe, se refiere uno por el Evangelio, porque Marcos 16:6, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere el Evangelio y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere el Evangelio será condenado. Ese es el mensaje, ese es el orden de la Escritura. Entonces la salvación tiene que ver con el Evangelio, pero el Evangelio llama al arrepentimiento a la persona. Ya escuché el Evangelio, ahora el llamado de la salvación, el llamado del Evangelio es el arrepentimiento. Yo quiero ser salvo, deseo ser salvo, quiero que Dios me salve. Ya escuché el Evangelio, sí. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, ya lo hemos estudiado bastante, ¿no? 1 de Corintios 15:1 en adelante, en resumen, ese es el